Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Castellanos, soy estudiante del Diplomado de Cerebro y esta tarde vamos a platicar un poco sobre la sensación y la percepción y cómo el cerebro está involucrado en todos estos procesos, así como el sentido del gusto, el sentido auditivo y el sentido de la vista. Bueno, vamos a comenzar hablando primero del sistema auditivo. A grandes rasgos, el proceso y la transformación de los sonidos se producen en tres niveles del cerebro, como un acto reflejo en la corteza auditiva y en otras áreas del cerebro. Pero bueno, ustedes se preguntarán cómo se lleva a cabo este proceso. Bien, la vía auditiva primaria es el proceso de decodificar el material acústico. Comienza en la vía auditiva primaria, la cual transporta el mensaje desde la cóclea al área sensorial del lóbulo temporal, llamado corteza auditiva. La primera parada del viaje se produce en el tronco del encéfalo, donde se decodifican las señales básicas del sonido, como la duración, la intensidad y la frecuencia. Posteriormente, el mensaje pasa por dos canales adicionales intermedios, que juegan un papel importante para identificar la localización del sonido. La siguiente parada se produce en el tálamo, una masa ovoide de sustancia gris situada en la base del cerebro, y el tálamo integra los sistemas sensoriales del cuerpo, por lo que su función es esencial para que se inicie una respuesta motora, por ejemplo, una respuesta vocal. La última neurona de la vía auditiva primaria conecta el tálamo con el córtex auditivo. En esta fase el mensaje ya ha sido decodificado en su mayor parte, sin embargo, es en la corteza auditiva donde la señal se identifica aún más, se memoriza y como resultado final se produce una respuesta. Ahora bien, pasamos a esta nueva lámina nos demuestra aquí el sentido del gusto y el principal órgano involucrado en esta parte, que es pues básicamente la lengua y sus sensores receptivos. Si bien es cierto que los receptores del gusto de la lengua detectan lo dulce o lo amargo, pero es el cerebro el que proporciona sentido a estos productos químicos. Cuando recibimos estimulantes del gusto en la boca, activan receptores específicos en la lengua correspondiente a cada uno de los sabores básicos, ya sea dulce, salado, ácido, amargo, etc. La señal se traduce entonces hacia el cerebro, pero hay mucho desconocimiento todavía sobre cómo se usa la señal periférica por el sistema nervioso central para codificar la calidad del sabor. El sentido del gusto es crucial para la elección de los alimentos y la formación de las preferencias alimentarias. Las alteraciones en la percepción del gusto, la experiencia hedónica del sabor, pueden causar conducta alimentaria normal y puede conducir a un fallo o a un exceso de nutrición. Por lo tanto, esto estaría íntimamente relacionado e involucrado con los trastornos alimenticios, por lo cual es de suma importancia que se continúen las investigaciones propicias sobre este tema. Bien, para explicar cómo se lleva a cabo la vía de transmisión, se entiende que la información de la parte anterior de la lengua va por el nervio facial, la de la parte posterior y el paladar van por el nervio glosofarénico y la parte de la faringe va por el nervio vago. A través de los tres llegamos al núcleo del tracto solitario, de ahí la información pasa al tálamo y por último a la corteza cerebral en sus regiones frontal y parietal, concretamente en el extremo inferior de la circunvalación postcentral de la corteza parietal o ínsula de Rayleigh, donde se procesa la información y se hace consciente. Existen también conexiones con la amígdala y el hipotálamo, de ahí la relación del sentido de gusto con las emociones. Tus ojos te permiten ver el mundo que te rodea, pero ¿sabes cómo funcionan? Primero, es importante saber que la visión depende tanto de tu cerebro como de tus ojos. La función principal de tus ojos es detectar patrones de luz y luego ellos trabajan junto con tu cerebro para convertir estos patrones en imágenes. Veamos cómo lo hacen. Los rayos de luz rebotan del objeto que estás mirando. Digamos que es un perro. Entonces la luz se refleja del perro a tu ojo. Después, la luz entra por la córnea, que es la parte exterior del ojo. La córnea es transparente, como una ventana, y ayuda a tu ojo a enfocar la luz para hacer que las cosas se vean nítidas y claras. Después, los rayos de luz pasan a través de una apertura llamada pupila. La pupila es el agujero redondo negro dentro de la parte de color de tu ojo que se llama iris. El iris controla cuánto se agranda la pupila y cuánta luz puede pasar a tu ojo.
Cuando hay mucha luz, el iris comprime la pupila y reduce la cantidad de luz que entra al ojo. Cuando hay poca luz, el iris expande la pupila para permitir que entre más luz. Todo esto sucede automáticamente. Detrás del iris está el lente del ojo que ayuda a enfocar la luz que entra para que puedas ver las cosas claramente. El lente se aplana para ver las cosas que están lejos y se curva para ver las cosas que están cerca. Cuando el lente, la córnea y la pupila trabajan bien juntos, enfocan la luz en la parte de atrás del ojo. Esto es importante porque el tejido que cubre la parte posterior del ojo es la retina. En la retina hay más o menos 130 millones de pequeñas células sensibles a la luz. Cuando las células detectan la luz, la convierten en señales eléctricas. Finalmente, las señales avanzan a través del nervio óptico, que es como un cable que conecta la retina con el cerebro. La retina ayuda a crear una imagen borrosa, pero se ve al revés, y es el cerebro el que voltea la imagen para verla al derecho. Además, cuando ves un objeto, cada ojo recibe una imagen un poco diferente. El cerebro combina las dos imágenes en una sola, y también agrega muchos detalles a tu visión de manera que puedes ver figuras complejas, movimiento, profundidad y un arco iris de colores. Y claro, el cerebro conecta tu sentido de la vista con las cosas que ya conoces, de manera que cuando ves un perro, reconoces que es un perro, y no un gato o un mono. Y así es como puedes ver. La corteza occipital, así como la retina, son estructuras muy complejas. Está el área primaria de la visión, que es el polo occipital, y de allí esa información visual pasa a otras áreas de la corteza occipital y de la corteza parietal y temporal posterior. Sin embargo, no siempre nuestra visión y sobre todo esta comunicación cerebral es óptima. Pueden presentarse alteraciones cerebrales de la corteza visual, daños en las áreas de asociación. Una caída, te caes, te golpeas atrás en la cabeza. Allí está el lóbulo occipital. De una forma transitoria o permanente puede haber un daño de la corteza occipital. Y ese daño de la corteza occipital se traduce en un trastorno de la percepción visual. Es aquí cuando el ojo ve bien, pero el cerebro percibe información diferente, presentándose agnosias visuales, una perturbación del reconocimiento visual. Por ejemplo, no pueden reconocer que es un carro, pero al tocarlo o escuchar el motor lo identifican. Las agnosias son de diferentes tipos. Hay veces que la persona tiene un daño en el área parietal del lado derecho del hemisferio derecho. Esa área parietal se comunica con el área occipital o el área occipital con el área parietal. Al estar desconectadas estas dos áreas, uno desconoce, hay agnosia a las caras de las personas. Es ahí cuando se presenta, por ejemplo, la prosopagnosia, la dificultad de reconocer rostros. También puede haber acromatopsia o monocromatismo. Es una patología congénita y no progresiva que produce que los ojos solo perciban los colores blanco y negro. En Pingelab. Bueno, ya para concluir, damos un último repaso a los sentidos. A cada uno de ellos está el tacto, la vista, el oído, el olfato y el gusto. Ahí están los principales órganos que se encargan de la recepción y las características de lo que percibimos de cada uno de ellos. En el caso del tacto, la forma, la textura, la temperatura, la consistencia. En el caso de la vista, el tamaño, el color y la forma. En el oído, la intensidad y la distancia. En el olfato, agradable o desagradable. Y en el gusto, dulce, salado, ácido y amargo, que son los distintos sabores. Bueno, y me quiero despedir con esta presentación, que es un mapa conceptual de los sentidos. Hacemos un acercamiento. Tenemos el olfato,
Ahí están los principales componentes de este órgano. El tacto, la vista, el gusto. Y bueno, agradezco mucho la atención y buenas tardes.